Nuestro territorio es privilegiado, entre otras cosas, por estar delimitado por los océanos Atlántico y Pacífico. La extensión de sus litorales, sin tomar en cuenta las islas, ascienden a más de 11,000 kilómetros, 7,828 a lo largo del Océano Pacífico y 3,994 a lo largo del Golfo de México y el Caribe. Esta condición fue apreciada desde fechas muy tempranas por Hernán Cortés y sus huestes. Antes de su llegada a lo que hoy es México, los litorales en el Golfo de México y el Caribe ya habían sido reconocidos por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva en 1517 y 18 respectivamente. El doctor Hugo O'Donnell nos expone cómo Hernán Cortés, apenas tomada la Gran Tenochtitlan, promovió numerosas exploraciones al interior del territorio y a sus litorales, tanto del Atlántico como del Mar del Sur, finalmente el Océano Pacífico. Los viajes impulsados por Cortés desde las costas de Oaxaca hasta las Californias y desde Yucatán hasta la Florida, algunos de ellos incluso patrocinados con su peculio, habrían de constituir su legado ultramarino que después de su muerte favoreció la expansión y la población del noroeste mexicano por el lado del Pacífico y del noreste por el del Atlántico, siendo esto último puntal para las exploraciones y apropiaciones de los territorios de Texas y de la Florida. El doctor O'Donnell nos invita a identificar al puerto de Veracruz como soporte sustantivo de la carrera de Indias, acaso la más exitosa empresa desde la perspectiva del comercio transoceánico. También convoca nuestra atención a valorar lo que significó la formación de la Armada de Barlovento, una iniciativa del monarca Felipe II para proteger la travesía anual de la flota de los ataques de los ingleses, franceses, holandeses en el Océano Atlántico. No reparó el monarca en destinar a los novohispanos el producto de importantes gravámenes fiscales para el patrocinio de esta Real Armada. Entre estos, las composiciones de tierras y aguas de mestizos y de extranjeros, dispuestas por reales cédulas en 1591 e instrumentadas en los virreinatos desde fines del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. El doctor O'Donnell sugiere que debe valorarse la aportación novohispana a la Armada de Barlovento. Su base fue el astillero de Coatzacoalcos y muchos de los marinos que emprendieron las travesías por el Atlántico eran nacidos en la Nueva España y formados en la península ibérica. En el Pacífico, los hombres de Cortés identificaron desde fechas muy tempranos a Zacatula y a Tehuantepec como sitios propicios para los astilleros que habrían de asegurar el tránsito por el Mar del Sur. Numerosas fueron las expediciones que culminaron con la emprendida por Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta, quienes finalmente identificaron en el Océano Pacífico la corriente Kuroshibo, que habría de garantizar el tornaviaje de Manila hasta Acapulco y con ello el tránsito mercantil de la nao China. Como una invitación a valorar las titánicas empresas de reconocimiento del espacio americano a través del Pacífico, los virreyes de la segunda mitad del siglo XVIII impulsaron las expediciones marítimas al norte del continente, las cuales partieron del puerto de San Blas y llegaron algunas hasta Alaska. Estas iniciativas son comprensibles, entre otros motivos, por el propósito de los gobernantes novohispanos de contener las incursiones tanto de rusos como de ingleses, franceses y norteamericanos. El historiador O'Donnell afirma en su conferencia que la invasión napoleónica a la península ibérica y más tarde las luchas que culminaron con la independencia de México impidieron la consolidación de la población hispánica en las costas americanas del norte del Océano Pacífico. México, después de su independencia, carente de una armada y con una precaria economía, tuvo que afrontar grandes retos para definir su ser político y de gobierno, por lo que estuvo impedido para continuar las exploraciones hacia el norte del continente. Espero que disfruten la conferencia de don Hugo O'Donnell. Muchas gracias. Hugo O'Donnell y Duque de Estrada, duque de Tetuán, nació en Madrid, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogado de los ilustres colegios de Madrid y Zaragoza,
así como comandante de Infantería de Marina. Es vicepresidente de la Comisión Española de Historia Militar, censor de la Academia de la Historia y patrono del Real Patronato del Museo Naval y del Real Patronato del Museo del Ejército, además de consejero de la Diputación de la Grandeza y Títulos del Reino, entre otros muchos cargos. Ha sido vicepresidente de la Comisión Internacional de Historia Militar, asesor histórico de la Asamblea Española de la Orden de Malta. Es autor de una quincena de libros históricos y de centenares de artículos publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Es académico de número de la Real Academia de la Historia y correspondiente de la Sevillana de las Buenas Letras, de la Real Academia de Córdoba y de las de Historia de 16 países, incluida la mexicana. Es miembro de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País, académico de mérito de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y miembro electo de la Royal Historical Society del Reino Unido, académico de honor de las Reales Academias de la Mar y de las Ciencias y Artes Militares. Recibió el Premio Virgen de la Carmen de la Armada en 2 ocasiones. En el año 2000 fue Premio Nacional de Historia y en 2005 Premio Santa Cruz de Marcenado. Señoras, señores, muy buenas tardes o muy buenos días, según el momento en que hayan querido conectar con nosotros, circunstancia que agradecemos enormemente. Como es bien sabido, el imperio conquistado por Hernán Cortés y a instancias suyas comenzó por llamarse Nueva España del Mar Océano. Como tal, se consideró oficialmente durante cierto tiempo, pero pronto resultó obsoleto o sin razón al descubrirse que esas enormes tierras estaban bordeadas o limitadas por 2 grandes océanos, no solamente por el océano Atlántico. Y no solo eso, sino que estos litorales no constituían unas fronteras infranqueables, sino eran más bien unas plataformas de lanzamiento para ese tema sobre el cual voy a versar, desgraciadamente con muy poco tiempo, requeriría mucho más, algunas cosas me quedarán en el tintero, por lo que solicito la disculpa de todos los oyentes. Estas plataformas de lanzamiento darían ocasión a muchas actividades transmarítimas. Sin embargo, en el mar Océano o en el Océano Atlántico serían menores que las muchas que se desarrollaron en el Pacífico por 2 razones a mi entender. La primera, y quizás fundamental, fue que cuando se conquista el Imperio Azteca, prácticamente todas las gobernaciones o las licencias de descubrir en el Atlántico, por lo menos las más deseables, las que despertaban mayores expectativas, estaban ya atribuidas legalmente. Aunque hay también otro argumento que hay que tener en cuenta, y es que así como el Pacífico despertaba muchas expectativas lucrativas, no sucedía lo mismo con el Atlántico. Sin embargo, podemos citar 2 ocasiones, más que 2 expediciones, desde el punto de vista de los descubrimientos, especialmente señaladas. La primera de ellas se produce en un momento muy temprano, 4 años después de que Hernán Cortés conquistara definitivamente el imperio azteca, en 1524, cuando decide mandar una primera expedición a la que seguiría otra y a la que seguiría su propia expedición, al objeto de que partiendo del Atlántico llegaran hasta los confines, así se denominaba la parte inferior de ese gran imperio, hacia las hibernuas o higueras, como se denominaba entonces, que era una zona en la que había ciertas expectativas
de que existiera ese paso interoceánico, esa vía de Poniente, que hubiera reducido notablemente, prácticamente en 2/3 partes, los costes en tiempo y en monetario de las expediciones enviadas desde la península. Una zona que Cortés consideraba como propia, porque Hernán Cortés siempre deseó, a partir del momento en que él se separa de la legislación castellana, pues sí someterse a ella, de manera que quería encontrar, si existiera, ese paso en territorio propio. De manera que envía esa primera expedición al mando de Francisco de las Heras, que sin embargo no va a producir los efectos deseados, porque Cortés o los planes de Cortés se van a encontrar con los enemigos de siempre, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En el Atlántico va a ser nada más y nada menos que aquella persona contra la cual se había sublevado el gobernador de Cuba, que va a poner todas las trabas posibles para esa expedición atlántica y que va a convencer al primero de los almirantes, el almirante de las Casas o el general de las Casas, o ambas cosas, general de mar y tierra, para separarse de los proyectos cortesianos. Va a ser entonces cuando Cortés se vea obligado a mandar a otra expedición, Cristóbal de Olid, que sofocará esos afanes de la primera, pero descubrirá, igual que la primera, la inexistencia de este paso. Para estas expediciones Cortés no cuenta aún, o mejor dicho, cuenta aún, pero no cuenta en el Atlántico con medios navales. Tendrá que emplear, a golpe de oro, barcos alquilados, fletados o comprados de la ruta hacia La Habana. Tendrá que comprar naos y tendrá que comprar esas grandes galeotas o carabelones de los construidos en el puerto de Palos. Esta será la primera de las ocasiones fallidas, porque en toda la expansión novohispana primará ese factor del método heurístico, el método primario del conocimiento humano y de los proyectos humanos, que consiste en el intento-fallo, intento-logro por experiencia de lo propuesto. El segundo momento es completamente diferente, también en el Atlántico, y también desde esa base veracruzana que se convertirá en el gran puerto del Atlántico hacia otros límites, hacia otras demarcaciones. Y corresponderá al segundo virrey, don Luis de Velasco, el enviar una expedición con otros objetivos completamente diferentes, en este caso geoestratégicos, hacia la Florida, hacia esos asentamientos, de los cuales el principal es es del San Agustín de la Florida, que están un poco desamparados y sobre los que se corre el peligro de incursiones por parte, sobre todo, de los ingleses, aunque también de los franceses y en menor parte también de los holandeses, según el momento y como el devenir demostrará. También terminará en fracaso porque esta expedición se propone, ante todo, repoblar. Y estamos hablando de unas zonas que no producen o no producían en ese momento la cantidad suficiente para la supervivencia de alimentos y tampoco las relaciones con los indígenas. De manera que, como digo, estas dos expediciones o los proyectos expedicionarios de descubierta no son exitosos. Sin embargo, en otro orden de cosas, el Atlántico también, y mejor dicho, la principal base atlántica mexicana, que es Veracruz, pues se convertirá
en la gran cabecera de ese ramo de la carrera de Indias, que es el trayecto comercial más exitoso de la historia de la humanidad. Desde el momento en que Cortés lo establece, en 1519, como varadero para sus proyectos, rápidamente y al amparo de dos circunstancias importantes. Una, de esa magnífica construcción del castillo de San Juan de Ulúa, a la sombra de cuyos cañones van a fondear los buques de esa carrera de Indias, que partiendo de Veracruz ha de dirigirse hacia La Habana para luego remontar y salir del seno mexicano y del Caribe a través del canal de Bahama para remontar hasta las Azores y bajar otra vez hasta el seno mexicano. Carrera de Indias o brazo de la carrera de Indias, primer brazo de la carrera de Indias, brazo principal lleno de vicisitudes y de problemáticas que, sin embargo, serían a la larga superadas. Es el centro de exportación, de importación, de vuelta y de ida, no solamente de bienes, en los cuales, naturalmente, esos reales de A8, esos duros pesos duros, dobles pesos duros de plata mexicana constituyen o representan el protagonista principal, sino también otros bienes mexicanos, como pueden ser las llamadas drogas en el sentido antiguo de la palabra, medicamentos, productos culinarios, etcétera, con la prestación de ese azogue preciso para el tratamiento del mercurio, esa plata no solamente de particulares, sino también del rey, que supone el pago del papel de pagos del Estado, diríamos actualmente, de las actividades de la estructura interna, de la estructura gubernativa, también de esas bulas eclesiásticas y, desde luego, de esos productos de la Andalucía, productos agrícolas de la Andalucía. Pero juntamente con este tráfico de mercaderías y principalmente esa ida y vuelta, ese tránsito de personas y de ideas que en un primer momento pues reflejan ante todo la conquista, es decir, serán principalmente constituidos por hombres de acción, por hombres de guerra y por gobernadores, también por misioneros, pero desde ese momento y en incremento en adelante, por todas aquellas personas que con el tiempo van a constituir el entramado intelectual y el entramado profesional. Y en este aspecto debo señalar, por lo que respecta al tema del cual estamos versando, la importancia de aquellos navegantes, de aquellos pilotos de la casa de contratación patentados como tales y aquellos constructores navales de los cuales se va a servir Cortés, porque no existen estos personajes, naturalmente, en el imperio recién conquistado, ni muchos de estos materiales que van a constituirse en los almacenes de Veracruz como inicio para toda la actividad de astilleros también del Pacífico. Pero es que Veracruz no solamente tiene ese poder expansivo, sino también tiene ese poder expansivo transmarítimo en lo militar. Y no solamente en lo defensivo, a los cañones a los que me he hecho referencia, sino también como base de la escuadra de Barlovento. Esa escuadra creada para defensa en un primer momento del mar del Caribe, pero pronto y sobre todo en el siglo XVIII, como una escuadra más que integrarse a las escuadras de la Corona de España por medio de unos navíos modernos que, como el navío Nueva España, que recibe ese nombre, están dotados y guarnecidos principalmente por novohispanos. Ese navío de
60 cañones en 2 puentes que constituye el buque moderno, el buque dieciochesco primero que se conozca en todo el continente americano. Y esa escuadra de Barlovento, que está dotada por el batallón de su nombre y que es tan mexicano que es puesto bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, con la adjuntía, con la ayuda, si ella lo necesitara, de otro santo también de tanto raigambre y de tanta popularidad mexicana como es San Juan de Nepomuceno, cuya devoción había sido extendida por toda la gobernación mexicana por los padres jesuitas, los padres de la Compañía de Jesús. La escuadra de Barlovento tiene su base, su carenero y su astillero en Coatzacoalcos. Coatzacoalcos se convertirá en un lugar emblemático porque es muy próximo a la Villa Rica de la Veracruz y por otra parte dispone de todo lo preciso del maderamen, de la mano de obra, de los astilleros veracruzanos o de los almacenes veracruzanos y se verá guarnecido por algo también tan mexicano como va a ser el batallón de Barlovento. Batallón de Barlovento, que elegirá como protectora celestial, como no podía ser de otra manera, a Nuestra Señora de Guadalupe. Y por si precisara algún apoyo, también por San Juan de Nepomuceno, que es un santo que a la sazón su advocación está muy difundida, es muy popular gracias a la actividad de los sacerdotes, de los padres de la Compañía de Jesús. Esto es resumidísimamente, la actividad tanto descubridora como militar, como comercial del Atlántico. Pasemos ahora al Pacífico, donde la actividad descubridora o los intentos descubridores y los intentos de expansión, también los éxitos de expansión serán mucho más numerosos. También antecederá en el tiempo, porque hemos hablado de esa primera incursión por el Atlántico de 1524, pues tenemos que remontarnos a 1520, al momento en que Hernán Cortés, ya ha culminado la conquista de México, ha culminado la retoma de Tenochtitlán y recibe noticias de algún lugar distante más allá de 160 leguas de la ciudad lacustre en que termina la tierra. Consecuentemente, manda sendas expediciones a 2 lugares que serán los primeros astilleros del Pacífico o del Mar del Sur, si queremos seguir llamándolo, que será tanto Zacatula como Tehuantepec. Alrededor de estos se constituirán unas pequeñas comunidades de españoles que están hasta ese momento desempleados, que no han podido tomar parte en ese acopio de bienes que sus compañeros han podido tener y que tienen todas las expectativas puestas en un nuevo objetivo, que es el lograr el enlace, el comercio con la especería, la ruta de las especias por vía mexicana. Estas comunidades se verán auxiliadas por gran número de indígenas que pronto demuestran su habilidad en la construcción naval, en el ensamblaje y en el corte del tablonaje necesario para los navíos. Sin embargo, una vez más, o antes, si se prefiere, tendrá que traer Cortés a los técnicos, a los constructores y también a los pilotos desde Veracruz. Estoy hablando de más de 1000 kilómetros por trochas y por sendas prácticamente intransitables. Y en ese entonces, cuando tendrá lugar, antes habíamos hablado del primer navío dieciochesco, ahora hablaremos antes de la primera nao, de la cual se tenga conocimiento de construcción mexicana. Son esos buques
muy pequeños, de menor tonelaje o toneles de capacidad, no más de 50 toneles, pero que cuentan ya con una cubierta corrida y cuentan también con un castillete y cuentan también con unas cubiertas que son capaces de sostener el peso y el fuego a bordo de las pequeñas piezas de artillería con que se pretendía dotarlas, y que cuentan con unas grandes bodegas para todos los suministros de boca y de guerra, porque se sabe que las Molucas, se conoce la latitud de las Molucas y se conoce la latitud de estos puertos, están a gran distancia. Son unos puertos que rápidamente tendrán sus homólogos, varios más, entre los que podríamos citar el puerto de la Návida y, corriendo el tiempo, desde luego el puerto de Acapulco, llamado a ser la Veracruz del Pacífico. Y en los últimos momentos, sobre los que versaremos, ese apostadero estrictamente naval de San Blas de las Californias, con otros objetivos muy diferentes. Como ya dijimos, Cortés pretende seguir dentro de la legislación castellana, dentro del marco legal, y lo que desea es, ante todo, tener una licencia para descubrir, de la cual carece más allá, engolfándose, es decir, metiéndose mar adentro. Por lo que ya en sus primeras relaciones, en sus primeras cartas al emperador, explica que dispone ya de estos buques para la carrera de la especería. Estas cartas no tendrán respuesta por varias razones. En primer lugar, en el Consejo de Indias se duda aún de la licitud de Cortés, incluso para haber tomado posesión del Imperio mexicano. Y por otra parte, el rey emperador, está enfrascado nada menos que en las guerras de las comunidades castellanas. Pero el Consejo de Indias toma cumplida nota ya de que se puede contar con un prócer, con un líder militar que posee la capacidad económica y a un grupo de profesionales y, de hecho, unos barcos con los que se puede contar. Es en este momento, en este impasse de espera, cuando surge esa expedición a las Ibuernas, a los confines, que, como ya dijimos, pues constituyó un fracaso. Y resulta que cuando el año 26 regresa a México, se encuentra con que esa levantisca audiencia de México ha desatendido todos los intereses de Cortés en descubrir, de forma que tanto los barcos que se han perdido, algunos incluso se han incendiado, como todos esos profesionales que se han disuelto y todo ese inmenso capital invertido se ha perdido. No solo será eso, sino también que él se verá desposeído de ese poder gubernativo y judicial por la propia audiencia. Esta pésima noticia, sin embargo, se verá paliada por dos circunstancias muy esperadas. Una de ellas es que el emperador por fin contesta, aunque sea de una manera indirecta. Informa a Cortés de la salida de 2 escuadras con destino al Moluco. Una de ellas es la de Jofre de Loaiza y otra la de Caboto. Y manifiesta también la preocupación de la corte y del propio emperador por la suerte que puedan haber corrido los náufragos, ya que no se han recibido todavía noticias de ellos, de estas expediciones, invitándole a utilizar esos medios para rescatarlos, es decir, autorizándole, en otras palabras, para ir al Moluco con todas sus consecuencias. En realidad, y como sabemos, no lo sabe el emperador, esos medios se habían perdido. Pero esa iniciativa enorme de ese titán de todas las acciones que se propuso, que fue Hernán Cortés, rehace inmediatamente la flota. Y rehace esta flota
con unas características principales que luego se copiarán en todas las expediciones, no solamente las cortesianas, sino todas las expediciones virreinales. Es decir, la dotación de un itinerario de navegación, la dotación no solamente de este derrotero, sino también de unas instrucciones a seguir. Instrucciones no solamente de régimen interno, de reparto de dietas, de reparto de aguada, tan fundamental, y también de misiones a cumplir. Entre ellas una fundamental que demuestra también la inteligencia y el carácter pragmático de Cortés, que es que cuando llega a las Molucas no se contente con traer los buques llenos de clavo, sino que también se traiga a los indígenas que sepan cultivarlos, porque su interés final, que de haber resultado pues exitoso, hubiese variado la historia de la humanidad y de la navegación, era convertir a la Nueva España en una nueva especería. Como sabemos, esta expedición, al mando de Álvaro Saavedra Cerón, que es un pariente, un deudo, porque Cortés tendrá muchísimo interés después de la experiencia de las Sigüernas, en que sus capitanes sean todos personas muy próximas a él. Esta expedición, como digo, fracasará. De ella se tendrá conocimiento mucho tiempo después de aquellos supervivientes que hayan podido rescatar los portugueses. Y es otro momento también definitivo en la historia de Cortés, en el cual es requerido, para dar cuentas de esa discutida forma de gobernar en España, y hay una vez allí en España, es verdad que le conceden muchos honores, entre otros el marquesado del Valle de Oaxaca, y algo que él estaba pues esperando, que es la Capitanía General del Mar del Sur, es decir, el poder organizar escuadras y dotarlas, aunque siempre a su riesgo y ventura. La corona castellana no emprende actividades que no pueda sufragar, de manera que la remuneración que se ofrecería a Cortés sería un tanto por ciento del producto de ese viaje. Es la mera concesión, pero que Cortés precisaba enormemente. Sin embargo, esta concesión tiene una limitación máxima. Y esa limitación máxima la constituye algo que se acaba de firmar el año 28, que es el Tratado de Zaragoza con el Reino de Portugal. En virtud del Tratado de Zaragoza, la corona española empeña o vende sus hipotéticos derechos sobre el Maluco, y para salvaguardar esa Pax Hispánica, los portugueses en cada actividad castellana en la zona lo consideran prácticamente un casus belli, pues se prohíbe radicalmente toda visitación, todo nuevo viaje a las Molucas. De manera que cuando llega Cortés, esa vía se cierra, pero se abre una nueva. De su experiencia en la costa del Pacífico, entresaca que al norte, o mejor dicho, al noroeste, la costa se dirige francamente a esa dirección. Se desconoce la anchura del nuevo océano y se piensa que es posible que se pueda llegar a la China por este medio simplemente bojeando, siguiendo la dirección de la costa sin mayor esfuerzo. Como quiera que esta circunstancia, ya de bastante riesgo de por sí, se une a otra, pues más hipotética, menos segura, pero sobre la cual los informantes aseveran ser cierta, de que el imperio azteca recibía sus polvo de oro y sus pepitas de oro y sus oro de minas de una zona no especialmente determinada, que en su fantasía clásica
interpreta como la California medieval, el país pues donde todo se puede conseguir. Hacia ahí irán dirigidos los esfuerzos de Cortés a través de 4 expediciones. La primera expedición, la de Hurtado, la segunda, la de Grijalva, la tercera, la suya propia, el año 35, y la cuarta a cargo de Ulloa. Son expediciones que traerán muy pocos resultados económicos, que no conseguirán, algunas de ellas son colonizadoras, efectuar una colonización fructífera, que solo traerán algunos vestigios de esas perlas que se encuentran en ese mar que debería seguir conociéndose como Mar de Cortés, pero sobre todo traen una preciosa información en forma cartográfica y en forma geográfica para las próximas actividades. La actividad de Cortés, los fracasos de Cortés, son verdaderos éxitos si se contemplan como perspectiva o con perspectiva. Y esa será la perspectiva que seguirán los siguientes gobernantes, los virreyes, sus continuadores, empezando por don Antonio de Mendoza. Don Antonio de Mendoza sabe, por una parte, que poco hay que hacer en el noroeste, poco queda por hacer, no hay necesidad de hacer otra cosa. Sabe, por otra parte, que hacia el sur le está vedado ir hacia el Moluco, de manera que lo que decide es visitar y tomar posesión de esos territorios situados al norte, de esas islas de los ladrones, las islas que él denominaría Filipinas, o que Legazpi denominaría Filipinas, y que, según la interpretación española y castellana del tratado, no pertenecen a Portugal. De manera que se establece una nueva expedición que, a cargo de Ruy López de Villalobos, va a seguir la derrota ya marcada por Grijalva, es decir, subiendo hacia las que luego se conocerían como Islas Revillagigedo, para bajar hasta Mindanao y, una vez en Mindanao, padecer de uno de los tifones de la zona que les obliga a recalar para, curiosamente, hacerlo en el Moluco verdadero. De manera que si eso se hubiese conseguido un poco antes, el objetivo de las expediciones del Maluco, pues se hubieran conseguido, pero no estaba escrito en el destino. Una vez en el Maluco, la información fundamental que se trae, los supervivientes también rescatados por los portugueses, es que desde el Maluco no hay forma de regresar a Nueva España. De manera que el virrey Mendoza lo que hace pues es otra vez volver los ojos hacia el noroeste, porque hay un visionario, un mesonero visionario, por lo menos en este aspecto, que vuelve a predicar la existencia de esas 7 ciudades de Cíbola llenas de oro. De manera que se verá obligado a mandar sendas expediciones. Es Fray Marcos de Niza quien las bendice de alguna forma. Y serán, por una parte, la expedición de Juan Rodríguez Cabrillo, prácticamente la principal, que geográficamente traerá una gran ventaja. Remontará prácticamente hasta la bahía de San Francisco, pero la bahía de San Francisco por ahora será poco representativa, pero sí ese cabo mendocino que, como veremos, será punto de referencia necesario para lo que nos queda por retratar. Será su sucesor, o el destino depararía a su sucesor, don Luis de Velasco, o a esa trinidad formada por ese cosmógrafo, ese sabio ya puramente mexicano, aunque hubiera nacido en España, el padre Urdaneta, el marino Legazpi y él mismo, otro de los hitos de la navegación a vela.
el conseguir la ruta del tornaviaje que se produce en 1565 y que abre una nueva vía comercial, el otro brazo, el brazo izquierdo de la carrera de Indias, y que va a unir Manila con ese astillero próximo que es Cavite, porque pronto se descubre que las maderas filipinas abaratan el coste de la construcción, y de ahí hacia Acapulco. Acapulco, como decimos, que se constituye en la Veracruz del Pacífico. Esa ruta de comunicación también, una vez más, de bienes y también de cultura. Mucho debe la cultura actual mexicana al colorido de Oriente, y que se va a estar unida no solamente por esos bienes, sino también por esa contrapartida inmensa, mayoritaria, por parte de Nueva España, constituida por sus hombres y sus dineros, puesto que la Capitanía General de Filipinas solo podrá sobrevivir con ese situado, con las arcas reales de Nueva España y con ese personal novohispano que la va a poblar y que la va a defender. Y ese cordón umbilical será utilizado por otro medio de navegación novedoso en el Pacífico, un gran galeón que se llamará o de Acapulco o de Manila, según se mire, pero que superará 10 veces la capacidad de carga y de defensa de los buques fletados por Cortés. 500 o más toneladas de carga que se construyen de esta manera y que se emplean en una o dos unidades, y con la intención inicial de que haya un galeón cada año, una ruta cada año, con el fin de defender las primeras interferencias extranjeras en esta ruta, que vendrán provenientes de los holandeses y de su base de Batavia. La primera intencionalidad de los virreyes sucesores será la de conseguir, ya que los vientos conocidos por Urdaneta son muy del norte, puntos en la costa del Pacífico que puedan servir de referencia. Me estoy refiriendo a ese cabo mendocino del cual hablé antes. Y ocurre que en una de esas rutas, concretamente en el galeón, un galeón temprano de 1611, se abre una circunstancia, se abre una puerta nueva que, sin embargo, se va a cerrar casi de inmediato. Ese galeón que parte de Manila se ve empujado, de nuevo por un huracán, hacia las costas del Japón. En las costas del Japón embarranca, pero tienen la suerte de toparse con esas misiones jesuíticas de gran poder e influencia con el Mikado, que permiten la reconstrucción del buque, y no solo eso, sino que embarque una embajada japonesa que regresa a Acapulco, que es atendida como se merece, pero que descabala por completo los planes del Consejo de Indias. Es una embajada que es devuelta con todos los honores en una flota que va a dirigir otro de los grandes descubridores del norte, que es vizcaíno, pero puerta que se cierra inmediatamente, porque el haber aceptado una relación comercial directa con el Japón hubiera abandonado a su suerte completamente a la Capitanía General de Filipinas, como he indicado. El gran prurito, como digo,
de la gobernación del Virreinato de Nueva España es el de encontrar, como en el caso de Cabo Mendocino, no solamente promontorios que se puedan detectar a distancia, sino también lugares de aguada. Desde Cabo Mendocino hasta Acapulco hay una buena tirada en un momento en que el regreso, o mejor dicho, la ida, o como que prefiera mirarse, de las dotaciones, estas están exhaustas, más de 3 meses de navegación, y se precisa estos lugares de etapa. A eso se encaminan las sucesivas misiones que van a ir sucediéndose para encontrar este tipo de etapas en el regreso o en la venida del galeón de Manila. Y ocurre que entre otras de esas misiones, destaca sin duda la de Porter y Casanate. Porter y Casanate detecta desde el principio la posibilidad de que aparezcan en la zona otras potencias, lo cual va a suceder poco después, representadas por Rusia primero y por Inglaterra, también por Francia, después por Francia, desde la Luisiana, después. Porter y Casanate subraya algo que por ahora no se atenderá, no es una necesidad imperiosa, de fortalecer y de tomar posesión hasta donde se pueda de esa costa limítrofe. En una fecha ya del siglo pronta, que es 1628, y por Vitus Bering, pues se descubre algo que no es el paso del noroeste por el cual empiezan otra vez a interesarse las potencias, sino que es un estrecho que separa, no que une, separa continentes más que unir océanos. Es el estrecho de su nombre, el estrecho de Bering. Y poco a poco surge la necesidad de establecer un establecimiento fijo, un establecimiento defensivo y un establecimiento que se constituya en base, en apostadero naval, es decir, la que conocemos como San Blas de las Californias, que se establece en 1768. Resulta curioso que este establecimiento viene a coincidir, o no curioso, sino resulta más bien consecuente, con la visita de ese gran personaje, miembro de esa familia tan encumbrada como fue don José de Gálvez, toda esa familia de gobernadores y de hombres de acción, quien ya había establecido esa línea de presidios territoriales que de alguna forma constituían el límite, el verdadero limen de la Nueva España. San Blas será el limen marítimo. Pero pronto la actividad de Inglaterra, interesada sobre todo, pero no únicamente, en ese paso interoceánico, sino también pues, en la pesca de la ballena y en otras actividades, una vez los rusos han quedado fuera de este contexto, empieza a hacer asentamientos pues, prácticamente desde Oregón hasta la actual Vancouver. Esto hace necesario que el capitán de fragata, Juan Pérez, desde esta base, pues llegue nada menos que hasta Nootka, a 50 grados de latitud norte. Pero la actividad británica no cesa hasta el punto de que este asentamiento de Nootka ve a sus alrededores otros asentamientos británicos que prácticamente vienen a neutralizarlo, de forma que España tiene, o el rey de Nueva España tiene que tomar acción de desalojo, que en los años 90 están a punto de romper nuestras relaciones, de entrar en guerra. De hecho, la guerra no conseguirá evitarse, pese a las concesiones hechas por España. La guerra desembocará en esas guerras napoleónicas que acabarán por dar al traste con toda
toda la estructura española en América, en esa guerra de la independencia, o que los españoles llamamos, pues un poco sin ninguna justificación de independencia, pero que sí sentará las bases de esa guerra de la independencia de todos los antiguos reinos de Indias que se constituirán en naciones independientes. México sufrirá las acometidas de la nueva potencia anglosajona, que serán los Estados Unidos de América, y se perderán aquellas bases que los españoles a trancas y barrancas, o los nuevos hispanos a trancas y barrancas, pudimos defender. Pero en la actualidad, si bien es cierto y hemos de reconocer que por parte de los norteamericanos, pues efectivamente se han respetado la toponimia como último recuerdo de ese poder de todo tipo, no solo poder militar, sino también cultural, no ha sucedido lo mismo con lo que hoy día constituye el Canadá. Y vemos con pena, con tristeza, cómo esa bahía de Bodega y Cuadra recibe el nombre injusto, atentatorio contra la verdad y contra la historia por precedencia en el descubrimiento de George Vancouver. Mucho queda por decir y mucho queda por investigar. Yo les invito a que consulten la impresión de esta magna obra que han acometido muy generosamente y muy objetivamente nuestros patrocinadores para encontrar todos aquellos detalles que inevitablemente se han quedado, como digo, en el tintero. Muchas gracias por su atención.